A casi un año, 2 meses que inició este conflicto militar entre Ucrania y Rusia, y al mismo tiempo, muchos países tomaron la decisión, prácticamente impulsada o susurrada por Estados Unidos, de sancionar a Rusia con la intención de que económicamente el país se desplomara, que al estar prácticamente bloqueado por todos, por no poder como tal hacer negocios con nadie, la economía de Rusia caería y al mismo tiempo la guerra terminaría de forma inmediata. Un año y casi 2 meses cumplidos y los países están dando cuenta del terrible error que cometieron, no solo al inmiscuirse en este conflicto, sino al seguir las órdenes de Estados Unidos. Ahora resulta que las Naciones Unidas están empezando a discutir el regreso de algunos bancos rusos al famoso sistema de pago SWIFT para intentar ayudar a mantener los envíos de grano desde Ucrania. Esta es la excusa, porque muchos bancos rusos se salieron de este sistema de pago SWIFT para empezar a hacer negocios con la moneda local, con los rublos, con los yuanes, con las monedas de la India, de incluso empiezan a haber negocios con lo que es América Latina. Brasil es uno de los países principales en este rubro. Y sí, dirán que son los miembros de los BRICS, pero finalmente este grupo lo primero que logró fue empezar a desdolarizar su economía, a dejar de depender de Estados Unidos. Y ahora vienen muy tristes, dándose cuenta de la magnitud del error que cometieron, no solo porque el dólar empieza a perder su valor, sino que las cosas tienen un costo más caro. Cuando se le preguntó a lo que es el portavoz de la ONU, Stephanie Dujarric, sobre esta información de regresar a los bancos rusos al sistema SWIFT, si se había logrado algún progreso en las demandas de Rusia con respecto al acuerdo de granos, no porque Rusia quiera vender los granos, sino porque tiene un acuerdo con África. La intención de Rusia en este momento es que los granos lleguen a los países más necesitados de este continente y están siendo bloqueados e incluso tomados por países de la Unión Europea. Dujarric dijo que los funcionarios de la ONU ahora estaban tratando obstinadamente de hacer avanzar el proceso en beneficio económico de todos. Moscú advirtió que las perspectivas para extender más allá del 18 de mayo el acuerdo de los granos, que garantiza la exportación segura de estos, aunado a los fertilizantes desde varios puertos ucranianos del Mar Negro, no eran buenas, porque muchos países de la Unión Europea, principalmente Estados Unidos, quieren entrar al Mar Negro, quieren ocupar este territorio y tener una oportunidad de ser necesario, atacar a lo que es Rusia en algún momento. El Kremlin ha exigido permitir que el Banco Agrícola de Rusia vuelva al sistema SWIFT, permitiendo a Rusia importar maquinaria agrícola, no porque él quiera vender, sino porque necesita en este momento ciertas maquinarias que están bloqueadas por todas estas sanciones. Y no lo hace tanto por beneficio propio, sino por cumplir precisamente este acuerdo que tiene con África, y así al mismo tiempo la eliminación de las restricciones de seguros, el acceso a los puertos para barcos y cargas rusos y el desbloqueo de las actividades financieras de las empresas rusas de fertilizantes. Esto, aunado al problema del petróleo o el gas, esto es importante para las economías y finalmente están tratando de decir que es Rusia el que quiere regresar al sistema SWIFT, sobre todo porque los países europeos no quieren renunciar a esta idea de seguir comercializando con el dólar. Rusia está haciendo muy buenos negocios con lo que es su moneda local, la moneda de otros países, pero lamentablemente para ayudar a las economías, no ayudar, pero por lo menos tratar de que las cosas empiecen a componer en territorio europeo, necesita continuar con este tipo de negociaciones, o por lo menos hasta que logre conseguir este tipo de herramientas.
El portavoz declaró que el hecho de que varias instituciones financieras rusas no estén, si no todas porque no está muy seguro, no estén en el sistema SWIFT hace que las cosas sean más complicadas y en este momento se encuentran en conversaciones con las personas responsables del SWIFT, o sea, Estados Unidos y algunos europeos y otras personas sobre este asunto. El secretario general de la ONU, que por cierto se encuentra en la mira de Estados Unidos, porque han estado empujando la idea de que Antonio Guterres no está haciendo lo necesario para detener a Rusia. Y estas son las palabras de Estados Unidos, que prácticamente está impulsando todo lo que hace Estados Unidos, está metiendo trabas a los europeos y al propio país americano para que Rusia siga creciendo, como quien dice, bloqueando hasta cierto punto las sanciones, porque la ONU fue uno de los participantes junto con Turquía para llegar a un acuerdo hace meses entre lo que es Ucrania y Rusia, con este preciso asunto de los granos, que se pudieran transportar para que llegaran a los países más necesitados de tanto la Unión Europea como África. Lamentablemente, la mayoría de las embarcaciones rusas que todavía tenían fertilizantes y granos se quedaron detenidas por todo este asunto de las sanciones. Lo que hizo Guterres fue precisamente impulsar o tratar de generar el paso libre del grano y de los fertilizantes rusos. Estos se quedaron principalmente en la Unión Europea, no llegaron a África, que era donde más se necesitaban. Prefirieron los países grandes, los que dicen ser mejores, quedarse con el grano, porque según lo necesitan más que África. Incluso Vladimir Putin ofreció que las embarcaciones que tenían detenidas en lo que es los mares europeos, los puertos europeos, fueran como tal gratuitos para África, porque lo necesitan. Ahora está haciendo negocios de forma directa con los dirigentes africanos, porque sabe que si pone un intermediario, llámese la Unión Europea, nunca va a llegar esta ayuda. Ya se dieron cuenta. Ahora los negocios son entre ellos y la Unión Europea queda rezagada. Por eso están tratando de impulsar que estos bancos rusos que tienen sobre todo el control del grano regresen al sistema SWIFT para que ya no tengan los negocios tanto Rusia como África con sus monedas locales, cosa que no les conviene, porque no solo el sistema SWIFT utiliza lo que es el dólar, sino hasta cierto punto también permitía el euro, pero nada más. Como quien dice, las monedas principales, y entre esas no se encontraba el rublo, el yuan o cualquiera de las monedas de África. Entonces ahora vemos la importancia, la necesidad que tienen estos países de regresar estos bancos rusos al sistema SWIFT. Están perdiendo miles de millones por el simple hecho de que ya nadie los toma en cuenta. ¿Y por qué decimos que Estados Unidos está en contra de Antonio Guterres? Porque él mismo lo reconoció. No tiene ninguna autoridad sobre el sistema SWIFT, ni sobre los Estados miembros de la Unión Europea que impusieron sanciones contra Rusia. Como quien dice, él no tiene autoridad sobre las compañías de seguros, las compañías navieras, no puede decirles qué hacer. Eso lo hace el país. Por ejemplo, los europeos que sancionaron a estas empresas rusas y no les permiten la entrada, no les permiten descargar. Él lo recalcó. Estamos tratando de arreglar todo un grupo de personas que sean capaces. Si bien las sanciones occidentales no se dirigen directamente a los productos agrícolas rusos, sí afectan los pagos, los seguros y los envíos. Con muchos bancos rusos desconectados del sistema SWIFT, las liquidaciones directas para las exportaciones se han vuelto muy difíciles. Sobre todo porque muchos países no están implementando este proyecto que permite la compra-venta de ciertos artículos con las monedas locales. Ahora también se está impulsando, gracias al BRICS, con el Banco de Desarrollo,
Si no moneda universal, por lo menos este banco permitiría de forma más fácil este tipo de transacciones. Es por ello, por estos pequeños detalles que van surgiendo día con día, que Estados Unidos está tratando de que poco a poco vayan regresando a lo que es su hegemonía. Por ejemplo, el sistema SWIFT. Según el pacto, que fue negociado en julio del año pasado por la ONU y Turquía, Rusia recibiría una suspensión de las sanciones para sus propios productos agrícolas. Sin embargo, Moscú ha expresado su descontento con los esfuerzos de la ONU, esto para levantar las restricciones occidentales que afectan principalmente a este sector. Ya no importa el petrolero, porque finalmente Rusia logró salirse de esas sanciones. Con todo el asunto que iban a sancionarlo, el tope de precios, Rusia dijo, pues yo no me voy a meter en problemas, no les voy a vender nada. Tengo del otro lado mejores personas, por así decirlo, que quieren comprar mis productos, pero en el caso de los agrícolas sí está más dirigido a ese sector. De acuerdo con el Kremlin, actualmente solo se está implementando la mitad del acuerdo, porque no todas las partes han cumplido con su parte del trato. En marzo incluso Moscú acordó extender este acuerdo por 60 días más, enfatizando, recalcando que solo consideraría una nueva extensión si se cumplían las demandas en relación con sus propias exportaciones. Pero, como Antonio Guterres no ha logrado convencer al resto de las naciones, pues las cosas están hasta cierto punto detenidas. En este momento dijo que la organización haría todo lo posible para preservar la integridad del acuerdo y sobre todo asegurarse de que siguiera funcionando. Es por ello que Estados Unidos dice que Antonio Guterres está literalmente haciendo todo lo que quiere Vladimir Putin, pero no se da cuenta que es en beneficio de los ciudadanos, de la economía europea, por ejemplo. Él quiere que todo sea para él. Y en este momento, aquel que está en contra de Estados Unidos está prácticamente del lado de Putin y es un enemigo total. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante este acuerdo? Porque desde el Mar Negro ha permitido el envío de más de 27.500 millones de toneladas de alimentos, lo que según la ONU ha ayudado a reducir los precios de alimentos en todo el mundo, cosa que tienen que tener muy en cuenta los países europeos, que incluso sus ciudadanos están limitando sus comidas porque no les alcanza. Vemos las manifestaciones en diversos lugares precisamente porque los ciudadanos ya no pueden con lo caro que es el estilo de vida, no solo el europeo, en general, pero como esta es la zona más afectada, es por ello que los precios de los alimentos son los más elevados. Esperemos que estos países recapaciten, si no políticamente, por lo menos por los ciudadanos. Ellos no tienen la culpa de sus malas decisiones. Ellos no tienen la culpa de que sean unos corderitos que siguen a Estados Unidos. Estados Unidos se va a enfrentar a su propia crisis y esto está incluso pronosticado por la mayoría de los analistas. Pero cuando llegue ese momento, veremos cuál será el rebote que tendrá la Unión Europea. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.